La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tras las elecciones regionales en Venezuela, oposición acusa de fraude al régimen de Nicolás Maduro y desconoce la legalidad de los resultados. No fuimos de ingenuos a participar en una elección que pensábamos que era limpia. Sabíamos que era sucia, sabíamos que era corrupta. Fuimos con la intención de ver si podíamos, a pesar de eso, con votación masiva y vigilancia extrema, adelantar espacio de conquista democrática. O obligar al régimen a lo que hizo, que es cometer un fraude y quedar entonces al desnudo. La disidencia, unida otra vez, inicia una nueva batalla para denunciar ante el mundo que 18 de los 23 estados que estaban en disputa fueron ganados de manera fraudulenta por parte del chavismo. Para mí lo más importante es que nuestro pueblo tenga un sistema electoral transparente, no esta cochinada que están montando y que tienen montado hoy en día en Venezuela. No podemos conformarnos con migajas electorales ficticias y efímeras bajo un Consejo Nacional Electoral que todos sabemos es parte de la tiranía. La incertidumbre en Venezuela crece. El oficialismo niega los señalamientos, defiende la neutralidad del Consejo Nacional Electoral y en medio de la crisis económica y política en la que está sumida Venezuela, logra aferrarse al poder. Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local. Un mensaje brutal le ha dado a nuestro pueblo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute Juan Carlos Hidalgo, el analista electoral Eugenio Martínez y desde el exilio en los Estados Unidos, el exalcalde venezolano David Smolaski, analizan el incierto futuro que enfrenta la lucha por la democracia en el país bolivariano tras el nuevo fraude que denuncia la oposición. Debaten sobre los efectos que generará en los ciudadanos y sobre las salidas reales que quedan ahora para quienes buscan por vías democráticas y pacíficas un cambio de régimen para Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, los resultados que dejan las elecciones regionales en Venezuela y los efectos que generarán en el corto plazo en la lucha por recuperar la democracia libran diferentes sectores políticos. La noticia. Con tono triunfalista, el chavismo celebró los resultados y aseguró que se trata de una legítima y transparente victoria electoral que, según ellos, demuestra que en Venezuela no hay una dictadura, sino un gobierno con legitimidad suficiente para continuar en el poder. Los disidentes al régimen, por el contrario, denuncian que nuevamente hubo fraude y que el Consejo Nacional Electoral no les ofreció las garantías necesarias durante el proceso. El punto clave de la noticia. ¿Fraude contra la oposición o victoria del oficialismo? Las elecciones y al mismo tiempo la incertidumbre política en la que quedan los sectores que persisten en defender las salidas democráticas y las elecciones como única vía para lograr un cambio de régimen en Venezuela. Hoy la pregunta que muchos se hacen es si participando de estas elecciones terminó o no la oposición convertida en un instrumento que legitimó un fraude que ya había sido advertido. 17-5. Con esta cifra, los venezolanos empezaron una nueva semana, pero no se trata del marcador de un partido de fútbol, se trata de las gobernaciones que logró el chavismo frente a las que se llevó la oposición. Fue una elección donde quedó en entredicho el voto justo y libre, donde las irregularidades fueron protagonistas y donde el árbitro electoral parece haber dejado de ser eso, un árbitro. Podemos decir que fue un excelente proceso electoral con muy pocas novedades. No tuvimos, así como lo informamos en el día de ayer, fueron muy pocas las novedades que había que comentar porque realmente fue poco. El proceso electoral, como todos y todas lo pudimos presenciar. Un árbitro que desde hace muchos años la oposición señala de haberse convertido en un jugador oficialista más, que les impone condiciones a ellos y facilita las cosas al gobierno, que inclina el campo para que a su equipo le sea mucho más fácil meter goles, en este caso 17 goles.
Para muchos, en Venezuela votar no significó negar la existencia de una dictadura, pero sí la forma de demostrarle al mundo las estrategias que utiliza el chavismo con tal de quedarse en el poder. ¡Maduro! ¡Salite! ¡No te queremos! ¡No te queremos! Las maniobras más evidentes fueron los repentinos cambios de centros de votación donde acudirían más de 700.000 electores hacia lugares geográficamente más hostiles políticamente. Fíjense, aquí fueron la mayor cantidad de centros de votación que removieron, aquí fue donde hubo más violencia, aquí fue donde hubo mayor tipo de abusos por parte del Estado. Fue aquí en Miranda. Yo tenía la obsesión del Estado Miranda. Nosotros estamos demostrando al mundo que vivimos en una democracia plena. Venezuela vive horas de tensión en las que Nicolás Maduro ya sentenció que solo podrán ejercer sus funciones aquellos gobernadores electos que se juramenten ante su Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local. Un mensaje brutal le ha dado a nuestro pueblo. Horas de tensión en las que los jóvenes, esos que hace 4 meses inundaban las calles de rechazo, lamentan el resultado que según ellos no refleja la voluntad del pueblo. Me parece injusto, hubo más de 100 muertos en la última protesta, no se logró absolutamente nada. La mayoría de los opositores o de la dirigencia opositora estaban exigiendo, o más bien decían que no iban a ir a regionales, que ellos no iban a ir a hacer ninguna elección ante un ente dictador. Y sin embargo, a pesar de todas las protestas y que el pueblo realmente sí respondió, no sirvió para nada. Horas de tensión en las que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lanza fuertes palabras a sectores de la oposición por, según él, convertirse en parte esencial del fraude en las elecciones al concurrir bajo las reglas del chavismo. Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto. Y horas de tensión en las que la oposición insiste en desconocer los resultados entregados por el CNE al calificarlos como fraude y en las que vuelven a barajar las cartas para definir la nueva hoja de ruta que utilizarán para contrarrestar las pretensiones de un Maduro que, fiel al estilo de su antecesor Hugo Chávez, parece estar dispuesto a todo para quedarse en el poder.